Hola, en Empresa Exterior estamos preparando el informe monográfico Siglo XXI, dos décadas de éxito del negocio exterior de España. Seguimos sondeando las opiniones de las principales organizaciones que trabajan en el ámbito de la internacionalización. Hoy es el turno para la Federación Española de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados, FETEIA. Hemos invitado para estar con nosotros a Enrique Pico, su presidente. Bienvenido, Enrique. Gracias por la invitación. Estas dos décadas que llevamos del siglo XXI han supuesto un desarrollo sin precedentes del sector exterior español. Desde el punto de vista de FETEIA, ¿cuáles han sido las claves y los protagonistas que justifican que nos han llevado a estos buenos datos? Yo hablaría de tres, para simplificar. El primero es el buen hacer del sector productivo, es decir, se ha seguido produciendo. En esos momentos de inicio de la crisis sanitaria no hubo excesivas restricciones en cuanto a materias primas y por lo tanto la producción no solo se mantuvo, sino que incluso se incrementó con un muy importante esfuerzo por parte, insisto, del sector productivo. El segundo elemento del que no deberíamos estar orgullosos, pero es una realidad, y yo quiero citarlo, que es que se produjo un aumento muy significativo de la competitividad de las empresas, basada sobre todo en aquellos momentos de urgencia y en que se transformaron en unas rebajas salariales a unos ajustes salariales significativos. Por lo tanto, este aumento de competitividad también tiene pues, un reflejo en los números finales del balance final de esta época. Y el tercer elemento, y lo digo el tercero en parte por modestia, si me permiten, es precisamente la existencia de importantes, de grandes, de potentes transitarios en España. Como usted sabe, la figura del transitario, del representante aduanero, el operador logístico, en definitiva, bueno, ¿quién trajo las primeras mascarillas de la China? Un transitario, ¿no? ¿Quién llenó las bodegas de los trenes, de los barcos y de los aviones? Los transitarios, ¿no? Y yo creo que el transitario ahí lo que demostró es que estaba primero preparado ante a veces la queja o la crítica, ¿no?, de que la digitalización aún no había penetrado suficientemente en el sector. Fue gracias a que sí que había penetrado que se consiguió pues, garantizar un cierto just in time que la verdad en unos momentos pensábamos que no podría ser así. Y si echamos un poco más la vista atrás a lo que llevamos del siglo XXI, desde comienzos del 2001 hasta ahora, ¿qué papel han jugado los transitarios en el crecimiento del comercio internacional? ¿Hay algún hito importante que podamos destacar en todas estas Sí, dos décadas? sí, sin duda, porque quizá la primera reflexión es el desconocimiento general, seamos francos, respecto no tanto a la figura del transitario como al nombre del transitario. Si en los países anglosajones hablamos de freight forwarder, la gente lo entiende mejor seguramente, ¿no? En los países de habla hispana americanos, pues hablan de agente de carga y también se entiende, ¿no? Al final, uno de nuestros problemas, pero más de la autoestima que de la realidad, es esta dificultad a veces pues, para entender lo que es el papel del transitario. Y le puedo asegurar a usted que muy a menudo, cuando me entrevistan, me dicen, oiga, ustedes los transitorios, digo, hombre, ya lo sé que somos transitorios, pero a ver, no es eso, ¿no? Transitario en todo caso es una figura legal que no nos sentimos cómodos, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que somos un poco como la agencia de viajes de las mercancías. Si SEAT fabrica coches y no hay un transitario, pues que los ponga en movimiento, pues habría una montaña de coches, pues que sería el Pirineo de los coches, ¿no? O si en el Prat, que se hacen unas alcachofas buenísimas, pues no hubiese un transitario, en el Llobregat, en la comarca del Llobregat, todo el mundo comería alcachofas para desayunar, para cenar y para almorzar, ¿no? Es decir, yo creo que, y afirmo, que la eficiencia de la cadena logística, de la cadena de suministro, depende del transitario. Piense usted que casi el 90% de los bienes que se importan o se exportan se hacen precisamente a través del transitario.
Este nombre que nadie conoce. A veces alguien nos dice, oye, hacer un anuncio a la tele. Dices, no hace falta. Si quien nos debe conocer, que son los importadores y los exportadores, lo hacen. Por lo tanto, no hay problema. Hay algunos ejemplos recientes y otros no tan recientes que yo creo que refuerzan esta figura del transitario. Se acordarán ustedes de un famoso volcán en Islandia, hace unos años. Conflictos, guerras, desgraciadamente las hay a menudo. Ahora estamos en otro conflicto armado muy grave y que afecta a Europa, ¿no? El famoso buque también que hace unos meses se quedó ahí parado en el canal de Suez, ¿no? Claro, la cadena logística no es una cadena infinita y para siempre. Suceden cosas, continuamente suceden cosas. Y suceden cosas como en algunas ocasiones, pues que las aduanas pues, hacen unos horarios, depende del país, pues que no facilitan el comercio internacional, ¿no? Bueno, ante estos cambios, estas situaciones a veces de riesgo, etcétera, lo que hace precisamente el transitario es analizar a fondo cuál es la mejor cadena posible en aquel momento para hacer que los productos que se hacen en China o se hacen en Badajoz pues puedan llegar a Omaha o puedan llegar a Londres, ¿no? Este es el papel. Y además, a mí me gusta resaltar una cosa y un elemento, y es que la gestión del comercio internacional tiene una responsabilidad elevadísima, elevadísima. Y por lo tanto, lo que sorprende no es que el 90% de los bienes pasen a través de un transitario, que es el que asume esta responsabilidad, sino que haya un 10% que no lo hagan. Es decir, que haya quien se atreva, lo he dicho con todo respeto, ¿no? Pues a utilizar estos sistemas, porque la verdad es que no es que seamos solo un valor añadido, que lo somos, porque nosotros tenemos más que calculado que el transitario ahorra dinero al cliente. ¿Por qué? Porque realmente se asegura, asume la responsabilidad, organiza el sistema de transporte eficiente, seguridad en los plazos adecuados, ¿no? Este es el papel del transitario. Si me permite como frase final, sin logística no hay comercio, no hay producción, porque sería una producción inútil, pero sin transitarios no hay logística. Por lo tanto, vaya, incluso yo a veces animo a gente joven, ¿no? que está buscando su sitio en el mundo, ¿no? Les digo, oye, pensar que la logística y el transitario como motor de la logística son una pieza que siempre, siempre será necesaria pues, para asegurar estos envíos y estas recepciones de mercancías. Y en el día a día su trabajo ha cambiado mucho, lo digo por ejemplo por causa de la digitalización. Claro, ha cambiado mucho y de la misma manera que hace años más o menos preveías hacia dónde iba el mundo y por lo tanto ya podías prepararte, hoy en día los cambios son tan rápidos que estamos en un gran debate, yo diría mundial, no tanto sobre la figura del transitario, es decir, quién organiza la cadena logística, sino sobre cómo va a ser el comercio internacional en un futuro más o menos inmediato, ¿no? Clarísimamente, usted lo ha dicho, la digitalización es el elemento clave. Hoy el mundo ya es el mundo, no son regiones del mundo, todo funciona de manera conectada. Quien quiere, quien no quiere, pues no se conecta a algún país, no se conecta al mundo, ¿no? Pero realmente esto es así. Y hemos visto durante la crisis sanitaria que si no hubiese sido porque está puesta por la digitalización, de hecho, FETEIA hemos impulsado una cadena de blockchain diseñada desde el mundo del transitario, pero que, como es lógico, incorpora pues, toda la información y todos los datos de todo el sistema logístico mundial, muy especialmente el de las infraestructuras, pero también el de las aduanas. Es decir, ¿cuál es la idea? Pues que prácticamente se evite la historia de siempre, ¿no? Que en un transporte pues tenías que tener un documento que iba cambiando según el país en el que pasabas, burocracia, costes, errores. Bueno, esta es la cadena de blockchain que estamos trabajando, que hemos trabajado y que los transitarios pues ya están empezando a utilizar de una manera muy clara. Estamos, yo también creo, en una situación doble en la que veremos cuál va a ser un poco el resultado final. Por un lado está la globalización, eso es innegable, y eso, claro, a los que organizan la carga, pues cuanto más lejos la mandes y cuanto más complicado sea el envío,
pues más razón de ser tiene que hay una presencia pues, de un transitario, ¿no? Quizá de Cádiz pues a Sevilla, o no haga falta un transitario, hace falta un camión, ¿verdad? Pero en cambio, si hay complicaciones, si hay pases de frontera, etcétera, insisto, esta globalización juega a nuestro favor, ¿no? Pero por otro lado, también hay una cierta tendencia a una regionalización de la producción. Y eso es lógico, porque si se rompe la cadena logística por falta de materia prima, de materias primas, pues para construir coches o para hacer cualquier cosa, pues es lógico que vuelva a ganar importancia que se produzca esta cierta reindustrialización más en clave local, regional, ¿no? Y eso también sería bueno desde un punto de vista de costes, de sostenibilidad, por supuesto, pero claro, eso es lo que nos obliga pues, a estar preparados y tener nuestras compañías muy en forma para ver hacia dónde esta evolución nos lleva y nos lleva a nuestras propias compañías, ¿no? La gran mejora de estos últimos años, revolucionaria, el hecho que antes una empresa transitaria estaba pues, en una población concreta y organizaba prácticamente solo los envíos y de la paquetería, etcétera, de su región, de su ámbito. Hoy, y precisamente gracias al fenómeno de la mundialización, cualquier transitario o tiene también casa en prácticamente todos los continentes o ha hecho contratos de colaboración con otras empresas y por lo tanto eso es lo que nos da en estos momentos una cobertura mundial. Quería cerrar la entrevista preguntando sobre CEPE, ya que es una organización que tiene una larga trayectoria de más de 40 años. En lo que llevamos del siglo XXI, ¿cuáles serían los hitos principales para la organización? Yo creo que la respuesta franca y sencilla es que sin FETEIA no habría transitarios, porque la verdad es que estamos en un mundo muy complicado, gestionado políticamente a veces desde una vertiente muy localista, y eso lo que significa es que a veces se producen nuevas barreras en elementos administrativos, en elementos organizativos por parte de los gobiernos nacionales, que lo que hacen es que una cosa que es complicada, que es llevar un paquete, llevar un contenedor desde un pueblo de China a otro pueblo de Estados Unidos. Esto en estos momentos se ha complicado por una excesiva regulación administrativa por parte de las administraciones públicas. Y por lo tanto, el principal objetivo nuestro y nuestros éxitos cuando se producen, que no siempre se producen porque no siempre somos capaces de hacer la pedagogía necesaria donde hay que hacerla, es precisamente eso, remover los obstáculos generalmente administrativos, burocráticos, que los gobiernos se empecinan pues, en irnos regalando, ¿no? Sería muy larga la lista. La verdad es que cuando digo que no existiríamos es porque lo primero que hemos conseguido, y hace años, claro, fue precisamente la autorización para hacer el despacho aduanero, de tal manera que ahora toda la cadena logística está en manos de un transitario, que a la vez son también representantes aduaneros. Tuvimos en esta década que usted dice una amenaza gravísima para el comercio internacional español, pero gravísima es gravísima, que fue un proyecto de ley que se impulsó por parte del gobierno del Estado español, que era el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Quede claro, somos los primeros interesados como ciudadanos y como empresarios a que haya una lucha contra el fraude fiscal. El problema fue que en este proyecto de ley se fueron añadiendo detalles y en un momento determinado pues se introdujeron una serie de cláusulas que ponían en peligro el comercio internacional. Bien, pues ahí pues, fuimos a hablar con los grupos parlamentarios, les hicimos ver que una cosa es la buena voluntad y la otra el resultado práctico. La mayor parte de transitarios y transportistas españoles decían, si se aprueba esta ley en España, trasladaremos la sede a Francia o a Portugal, ¿no? Bueno, al final esta pedagogía funcionó y significó pues, cambiar este proyecto que tenía, insisto, elementos muy positivos, pero otros de francamente muy, muy peligrosos. Hoy mismo estamos en otra lucha que yo creo que vamos también a conseguir ganar, y es que en un momento determinado, esta ya es en Bruselas, la Unión Europea impulsó una política de protección de las navieras
en un momento, y lo reconozco, que, digamos, había un peligro de absorción indiscriminada de navieras por parte de países, digamos, de fuera de la Unión Europea. Y eso, en la práctica, pues fue a través de un mecanismo que se llama consorcia, que situó a las navieras fuera de lo que podríamos llamar la libre competencia. ¿Qué pasó con este proyecto? Que tuvo tanto éxito que las navieras han aprovechado esta situación de restricción de la competencia pues para financiarse y financiarse de una manera extraordinaria hasta el punto que en estos momentos están comprando compañías ferroviarias, están comprando terminales, están comprando puertos y lo que decimos desde el mundo transitario es que esto es un riesgo tremendo porque podemos acabar, si este reglamento siguiese vigente, podríamos acabar con un monopolio, un mega monopolio, pues de que en el mundo hubiese solo dos grandes operadores logísticos, ¿no? Pensamos que eso no es bueno para nadie, porque al final, desde un punto de vista egoísta, si me permite, bueno, pues ya comprarán transitarias y las integrarían en este macromundo, ¿no? Pero nos parece muy perjudicial para el ciudadano de a pie, para el consumidor, porque si al final todo el mundo del transporte está en manos de dos, tres macroempresas, eso parece de mal gusto y más impulsado por la Unión Europea. ¿Qué estamos haciendo ahora, FETEIA? Estamos hablando con los grupos parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo, lo mismo está haciendo la FETEIA francesa con los suyos y la danesa con los suyos, ¿no? Para decirles, oiga, esto que es una norma que en su día aplaudimos, en estos momentos está creando ya efectos absolutamente contrarios a los previstos. Por tanto, este reglamento consorcia deberían ya pues eliminarlo y permitir pues, que siga funcionando la libre competencia, que al final, entiendo, es uno de los, incluso de los elementos fundamentales de creación de la Unión Europea, ¿no? Tenemos muchas luchas diarias, tanto a nivel local, regional, nacional, cada vez más a escala europea, pero nos sentimos a gusto en este papel de representar a los intereses de los transitarios españoles y lo seguiremos haciendo. Pues muchas gracias, Enrique Picó, presidente de FETEIA, por sus aportaciones a nuestro informe Siglo XXI, 2 décadas de éxito del negocio exterior de España. Y a ustedes por su magnífico trabajo, que siempre esperamos poder leer y seguir, porque nos ayuda mucho a tomar muchas decisiones de estas complejas a las que antes hacía referencia. Buenos días. Hasta una próxima ocasión. Bye.